la violencia que hemos visto en Trujillo la semana pasada. Esa es la realidad y por esas razones habíamos invitado a 3 excongresistas, el señor Víctor Andrés García Belaúnde, de Acción Popular, el señor Aurelio Pastor del APRA y Richard Arce, que milita en las filas de la izquierda. Y a los 3 quisiera comenzar interrogándoles sobre este tema, la minería ilegal en nuestro país, cómo combatirla, y la minería informal, cómo formalizarla. Señor García Belaúnde, por favor, díganos su punto de vista sobre el tema. Bueno, el tema es muy complejo, muy difícil. Pero hablando de Bolivia, que ha celebrado elecciones el día de ayer y que está en la noticia constantemente, Bolivia, ante la crisis que tuvo o que tiene de la falta de divisas, implementó un sistema muy interesante de compra de oro a la minería artesanal. Y seguramente, no sé si a la ilegal también. Empezó a comprar, creó una empresa especial que compraba oro directamente a los mineros informales o mineros artesanales, y esta compañía lo transformaba y luego se los daba al Estado o los exportaba. Y el Estado boliviano, que no tenía dinero para mucho, después se han ido quejando que era moneda boliviana que se devaluaba, pero en todo caso, en este pocos meses que se implantó este sistema en Bolivia, han recaudado cerca de 30 toneladas de oro, que es una cantidad muy importante, teniendo en cuenta que el Perú tiene una cantidad inclusive inferior, porque el Perú no compra oro hace 15 años, por lo menos, como reserva me refiero, ¿no? Entonces, yo creo que algo de eso se puede hacer, que una entidad que se cree especialmente puede estar comprando oro a los informales o a los artesanales, porque evidentemente ellos van a seguir trabajando ahí, a donde están, y necesitan de alguna manera no someterse a mafias ni a carteles, sino formalizarse a través de algún tipo de comercialización, como puede ser esta que le acabo de decir. Su opinión sobre el tema general, no solamente sobre la iniciativa que ha propuesto el señor García Belaúnde, que se acerca un poco a lo que ha formulado el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hoy en el diario Gestión. Usted suele coincidir poco con él en general, me parece. Bueno, pero yo escribí sobre esto del oro hace 3 meses en el diario del Comercio, y hablé de un estanco del oro inclusive, ¿no? Sí, como así que me alegro mucho que últimamente haya gente que esté pensando en el tema, ¿no? Pero él lo hace sobre todo para oponerse a que el Banco Central compre oro, pero que es una iniciativa diferente que la suya y la que se aplica en Bolivia. En Bolivia empezó el Banco Central, pero tuvo problemas. Entonces se creó una empresa ad hoc para que lo haga. Y creo que esa es la solución, ¿no? Señor Pastor, usted conoce bien la selva porque ha nacido en Tarapoto, que es la gran ciudad de San Martín. No es la capital, ¿eh? No, la capital es Moyobamba, pero es la más grande ciudad. Y ahí se está practicando, felizmente que no tan cerca de su ciudad natal, una minería ilegal particularmente destructora en las aguas de los ríos, a pocos cientos de kilómetros de Iquitos, una ciudad de 500.000 habitantes. Su opinión sobre el tema, ilegal por una parte e informal por otra. No, la ilegal hay que combatirla, definitivamente, porque la minería ilegal, que básicamente se afinca en zonas prohibidas, lo que hace es destruir el medio ambiente. No solamente generar una economía ilegal, una economía que destruye las instituciones, que corrompe funcionarios, que destruye a gente, ¿no? Porque alrededor de la minería ilegal se generan una serie de otros esquemas de corrupción y de criminalidad, sino que depreda terriblemente. Lo que ha sucedido y viene sucediendo en Madre de Dios y que se está extendiendo a otros lugares de la selva, no lo podemos permitir de ninguna manera. O sea, no puede haber ningún tipo de transacción con una actividad de esta naturaleza en selva. Lo que debemos hacer es buscar una alternativa más eficiente de aquella minería que se desarrolla en zonas en donde esto sí se puede realizar. Básicamente la zona de la sierra, ¿no es cierto?, en donde efectivamente los controles o las posiciones que ha tenido el Estado no han dado resultados hasta hoy día, ¿no? Porque ha servido más bien como una patente de corso para hacer minería ilegal, para todas las organizaciones criminales que se han ido formando en los últimos años y que ha generado olas de violencia, que ha ido más allá de las zonas de explotación minera y se ha trasladado a las ciudades, como efectivamente hoy está ocurriendo en ciudades importantes del país, ¿no?
Entonces, el Estado tiene que responder, pero tiene que responder con creatividad. Lo que acaba de mencionar Víctor Andrés es una alternativa interesante, porque el solo hecho de salir a combatir a como dé lugar la actividad minera no está dando resultados y termina siendo también discriminatoria para un sector importante de la población que vive tradicionalmente o por necesidad de una actividad que genera recursos. Pero esa organización tiene que ir acompañada de un Estado que realmente tome al toro por las astas y no se haga el loco generando mayores ampliaciones a un reinfo que no funciona, ¿no? Richard Arce, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Evidentemente el tema es, en estas circunstancias, un tema estrictamente legal respecto a la prolongación del reinfo, que ya lo sabíamos. ¿Qué es la urgencia? El objetivo es que el reinfo no sirve, Fernando. Hay que ser claros y reales. 2.3% de resultado de la formalización después de 9 años, evidentemente que ha fracasado. Pero acá hay otros intereses de por medio. El poder de una economía ilegal trasciende justamente y llega hasta las instancias del poder. Por eso vemos a congresistas que están trabajando en función de los intereses inclusive de mineros ilegales. Y el presidente de Confemín, informales, es miembro de Renovación de uno Popular, de los partidos políticos más representativos que tienen su bancada y que juegan en pared y que para la foto salen en primera plana, pero después están despotricando, cuando no entienden la complejidad de la actividad minera, porque, como te había dicho, hay problemas mucho más de fondo, como por ejemplo el tema de las concesiones. Se debería sincerar las concesiones para poder ordenar nuestro país. Lo segundo, para mí es clave, tenemos que atacar las plantas de procesamiento, porque si uno hace el estudio, y sí lo hice como parte de trabajo profesional, el estudio de cadena de valor para determinar por dónde es el circuito, sobre todo del oro ilegal, el cuello de botella está en las plantas de procesamiento, duda, donde hay mucho dinero, los famosos inversionistas. En la producción de noticias Saraí Toledo, que han hecho una tesis hace 10 años en una universidad canadiense, país minero eminentemente, sosteniendo esa tesis. Es que justamente estamos descuidando, Fernando, el papel de las plantas procesadoras que no son controladas. Y nadie habla nada de las plantas procesadoras y sobre todo estos conglomerados de empresarios, llamémosle empresarios, porque en realidad son gente que está dedicada al tráfico del oro, porque ese oro entra a Bolivia, ese oro sale al Medio Oriente sin pagar impuestos, inclusive oro manchado con sangre, porque hay territorios liberados en nuestro país, como tú muy bien sabes, podemos hablar de la Rinconada en Puno, podemos hablar de La Pampa, justamente en parte de la Amazonía, podemos hablar Carabelí, podemos hablar en Arequipa y podemos seguir enumerando en mi tierra. O sea, hay tal nivel de abandono. También, en Apurímac, por supuesto, Antabamba, Aymara, hay actividad minera informal, ilegal, donde justamente son estos inversionistas los directos responsables de que se genere inclusive confrontación entre propias comunidades. Entonces, ¿por qué el Estado, por qué las autoridades no atacan al meollo del asunto, que es justamente los inversionistas? Y eso se presta justamente a la suspicacia de que, como es un gran poder económico, tienen el poder político de por medio, con congresistas de por medio que auspician y defienden bajo supuestamente defender los intereses de las comunidades, porque en realidad están defendiendo una economía ilegal que inclusive tiene una mafia de por medio. Lo que está sucediendo en Patas, que es otro territorio liberado, es la evidencia de que no era. Ha habido una intervención militar policial. Sí, Fernando, pero sigue habiendo el mismo problema. O sea, simplemente el gobierno no lo está asumiendo. Por eso yo más bien saludo que el gobernador regional de Cusco se esté involucrándose, porque el otro gran problema es quién regula la actividad de esa pequeña minería, y generalmente está delegado a los gobiernos regionales, que no tienen capacidades, no tienen competencias, no tienen profesionales y sobre todo no tienen un mecanismo para poder abordar la interdicción justamente de esta actividad económica, que es muy importante en algunas comunidades. Hablemos entonces ahora sí sobre lo que habíamos previsto hablar con ustedes, que tienen experiencia parlamentaria. Creo que sumados ustedes 3 tienen más de cerca de 10 elecciones parlamentarias, ¿no? 5, el señor García Belaúnde, 2 por lo menos, recuerdo, el Pastor, y una sola elección. Eso hace bastantes elecciones. Ahora bien, ¿cómo han quedado desde su punto de vista las comisiones, por una parte, y por otra, qué se puede hacer para que el Congreso no termine su mandato a fin de julio próximo con las tasas de aprobación miserables que tiene actualmente? Y lo pregunto específicamente respecto de una decisión. Ha sido elegido presidente de la Comisión de Ética el señor, usted lo sabe mejor que yo, Elvis Vergara.
Uno de los niños. Así es. Uno de los niños más conspicuos. Él está encargado de velar por la ética de los parlamentarios, señor Belaúnde. He visto que hay un comunicado hecho por el presidente de su partido, reprobando esto, exhortando a la bancada a que reconsidere esta actitud. Pero si esto continúa, la ya muy baja en aprobación que hay se va a empeorar y va a tener consecuencias negativas para los partidos, no solamente la bancada. Denos su opinión. Es una vergüenza, don Fernando, es una vergüenza. Es como recibir una puñalada por la espalda, ¿no? Para nosotros, o para mí por lo menos, ¿no? El señor Vergara es un impresentable, es un cara dura, un sinvergüenza, no debería estar ahí, y menos aún presidir 2 comisiones: fiscalización, ética y una tercera que es una comisión especial. O sea, yo he estado 5 años en el Parlamento, nunca he visto que un parlamentario presida 3 comisiones a la vez, en simultáneo, ni 2 siquiera. Es una cosa increíble. Entonces, eso significa que este señor es un cara dura, como de hecho lo es. Nosotros hemos deslindado hace mucho tiempo de esta... ¿Quiénes son nosotros? Porque alguien tiene que respaldarlo. ¿Por qué no lo han expulsado? Bueno, yo creo que a raíz de esto tiene que ser expulsado de todas maneras. Tiene que ser expulsado. Ha sido expulsado un Doroteo y sigue en la bancada. Sí. O sea, la bancada está en rebeldía contra lo el menciona partido. El presidente Julio Chávez también en el comunicado. Doroteo ha sido expulsado y sigue, y es uno de los que vota y respalda a Elvis Vergara. O sea, me parece que es espantosamente malo. Yo creo que el partido debe aprobar en el próximo plenario que ninguno de estos personajes siniestros de Acción Popular que apoyan a Elvis Vergara y apoyan a Doroteo sean candidatos a la reelección, que no se les considere como candidatos a la reelección. Y finalmente, debe preocuparnos no solamente el tema de Elvis Vergara, sino de quienes lo eligen, no solamente fuera de la Nadie bancada. contra, creo que por unanimidad, no virtual. A ver, ¿cómo es? Acá me pueden corregir o ratificar los señores Pastor y Richard Arce, que están acá y conocen bien el tema. Las comisiones se reparten por cupos partidarios, es cierto, pero no significa que el partido te ponga a cualquiera para que presida una comisión que le corresponde. De ninguna manera. Los que te eligen son los miembros de la comisión. Y ellos te pueden vetar. Hay derecho de veto. Hasta en la ONU hay derecho de veto. ¿Cómo no va a haber derecho de veto en el Parlamento Nacional? Entonces, parlamentarios que están ahí en ética, que lo han elegido... Vetar no. Es decir, no dar el voto y que no haya una mayoría. Así es. Sí. Simplemente no votar. Nadie tiene derecho de veto. Decirle al partido, señores partido, ese señor Vergara no puede ser presidente. Cámbielo usted. O sea, el cupo no se lo quito, pero sí la persona. Esa persona no puede ser presidente de la comisión. Mande usted a otra persona. Ese no puede ser. Eso sí pueden hacerlo los miembros de la comisión de ética, todos los miembros. Pero si han votado por él. Ese es el problema. Son cómplices. Esa comisión de ética hay que tirarla al tacho de basura. No sirve para nada. Porque tan culpable o tan poca ética o ninguna ética tiene el presidente como los que han votado. Muy bien, señor Pastor, sabiendo quién es. Su opinión sobre este tema. Yo tenía mucha esperanza de que este último periodo parlamentario pudiera mejorar las cosas, entre otros porque es el último periodo de un parlamento unicameral, es el último año, que debería sembrar las bases para que el próximo parlamento bicameral tenga una mejor relación con la población, ¿no? Y eso pasaba, desde mi punto de vista, con hacer un correcto reglamento, por ejemplo, del Senado, una correcta comunicación entre ambas cámaras, un sinceramiento en el presupuesto del Congreso, porque no puede tener una institución de 130 representantes los niveles de dinero que usa, que son mayores que muchas instituciones públicas, un sinceramiento en el número de trabajadores. No pueden haber más de 4.000 trabajadores en una institución de 130 parlamentarios, por favor, ¿no es cierto? Pero parece que este último año se ha perdido más el control, el poquísimo control que ha habido, porque la responsabilidad, como bien lo ha dicho Víctor Andrés, es la responsabilidad de los grupos políticos que se expresa a través de la Junta de Portavoces, de los voceros.
los voceros se juntan alrededor de una mesa y van decidiendo sobre las comisiones que le corresponde a cada grupo en función del número de sus integrantes, pero también conversan sobre los temas que más le interesa al Congreso con respecto al país y con respecto a la imagen de la institución. Pero parece que a nadie le interesa eso, parece que es una tierra de cada uno hace lo que le da la gana, en las comisiones cada uno se la reparte, pero además utiliza los recursos de la comisión y del Congreso como quiere, es el último año y hay que hacer lo que sea para tratar de llegar al próximo. Entonces, eso me parece muy mal. Yo lamento lo que está ocurriendo en el Congreso. El problema que le está dejando al nuevo Parlamento es sumamente delicado, pero además, permítame, el próximo Congreso va a tener que actuar con mucha rapidez para no perder la popularidad que tenga el día que se inicia, recientemente elegido, rápidamente, porque el Perú, una mala maniobra hace que en una semana vuelva a estar a nivel paupérrimos como ahora. ¿No es Señor cierto? Arce, su opinión con énfasis particular, porque usted conoce eso mejor que nosotros, de las izquierdas en el Congreso. Hemos visto casos que nos han sorprendido, como el de Guido Bellido, que comenzó a la extrema izquierda, ahora es miembro de Podemos, me parece, y otros que han entrado a Somos Perú. ¿Cómo hay esa evolución desde el castillismo marxista-leninista hasta los partidos que no son necesariamente, como el caso de Podemos, el que tiene a un líder con más pulcritud, que uno juzga las denuncias fiscales graves que hay contra el señor Luna, ¿no? Los gángsters de la política, según la tesis fiscal, así acusan al partido de Luna Gálvez, ¿no? Para mí se resume en oportunismo político. Ahí no hay principios, ahí no hay banderas políticas, ahí no hay argumentación. Ahí es simplemente el oportunismo político para conseguir el espacio, ya sea en una comisión o la repartija que se está dándose, no solamente con cargos, sino inclusive con recursos públicos. Lo primero, expresar la indignación profunda que uno de estos niños que están con carpetas fiscales, que tienen denuncias constitucionales, asuma la Comisión de Ética. Pero ¿qué podíamos esperar de este Congreso, Fernando? Yo ya no espero nada. Es decadente, ha caído a tal nivel que ya ni siquiera ya sorprende que estén bajando a este nivel. Porque lo que nos está mostrando, recuerda bien, la señora Acuña estaba en la subcomisión de acusaciones constitucionales, con serios cuestionamientos, inclusive de aprovechamiento desde su propio cargo y su función, con gente que realmente degrada. Hay más de 60 congresistas con procesos judiciales que van a entrar a la cárcel. Discúlpame, Fernando, seamos claros. Con esa cantidad de congresistas, en este momento tenemos más delincuentes de congresistas que congresistas en sí. Y eso es lo que realmente en este momento a la gente le causa profunda indignación y tiene un rechazo. No les importa a la gente en realidad en la calle lo que viene aconteciendo, ¿no? Y objetivamente, en esto, para explicarles un poco cómo funciona esto, lo que llama la hermenéutica parlamentaria, en realidad es una fórmula matemática en función de la cantidad de curules que tiene cada bancada y se hace la repartición, pero hay un criterio elemental justamente en la designación de esos cargos que corresponde a las bancadas. ¿Cómo puede ser posible que un sujeto que está siendo procesado por delitos graves va a asumir la Comisión de Ética? Por Dios, ¿dónde estamos? Bueno, tomamos nota de es eso. una decadencia terrible que nos muestra que no les importa nada, ¿no? El tiempo sobre las enseñanzas que podemos sacar de las elecciones en Bolivia. Hace pocos días, una autoridad del Estado peruano, que no recuerdo en este momento bien quién fue, dijo que era un país fallido. Lo dijo, creo, en un discurso oficial. Y resulta que nos están dando varias lecciones en estas elecciones, no solamente por el funcionamiento del Estado y el respeto unánime que haya el presidente de la autoridad electoral, pese a que lleva un nombre alemán difícil de pronunciar, Hasenteufel, que quiere decir la liebre del diablo, pero en fin, allá ellos. Hay gran prestigio de esas autoridades, pero además la sociedad civil participa, con una excepción en Chapare contra Andrónico Rodríguez, y con una pequeña excepción, unas cuantas piedras lanzadas de los partidarios de Evo Morales, y con Evo Morales haciendo campaña por el voto nulo, como alguien en el Perú hizo hace algunos años, tampoco recuerdo quién, sacaron 9% los votos nulos, de manera que no es gran cosa. Y por otra parte, he visto yo los discursos que pronunciaron los candidatos diferentes, todos con un respeto por el adversario, que se echa mucho de menos ante resultados rápidamente transmitidos al 90%. ¿Qué podemos concluir? Bueno, no. Creo que acá comentamos eso de República fallida, ¿no? Que fallida puede haber sido el gobierno, pero no pues el país, no. Es un país con 10, 12 millones de habitantes
tan grande como el Perú, Bolivia, y que ha tenido una serie de éxitos en el pasado antes que llegue Evo, ¿no? Y además hay que recordar que Bolivia copió mucho la Constitución del año 33, la peruana, y permitía si no llegabas tú al tercio de votación, el Congreso elegía entre los dos primeros o entre los tres primeros. Esa cláusula que estuvo en la Constitución del año 33 en el Perú falló siempre. El 62 falló, con Ángela Torre, con Belaúnde y con Odría, falló. No lo mencione mucho usted porque favoreció a Fernando Belaúnde. No, eso es una discusión que habría que hacerla en otro momento. Pero en todo caso, eso produjo un golpe. La única vez que se puso en práctica este artículo, hubo un golpe de Estado. En Bolivia, durante 30 años, funcionó perfectamente bien. No ha habido nunca segunda vuelta en Bolivia. Ahora es la primera vez. Recién ahora, por una nueva disposición. O sea, lo que en el Perú creó y no funcionó, Bolivia lo copió y sí funcionó. O sea, no es una república fallida en Señor absoluto. Pastor, cualquiera de los dos que salga elegido es un amigo del Perú, que ha dado muestras tanto, incluso el padre de Paz Pereira, que ha pasado con la más alta votación, ya lo recordamos a Jaime Paz Zamora padre. Y usted debe recordar que hubo fricciones fuertes en la época en que Alan García era presidente y coincidió con Evo, y supieron ustedes manejar esa crisis con más tacto que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer al expresidente Jaime Paz, ¿no? Un hombre de una gran vocación democrática y que ha tenido bastante que ver en la formación política de quienes hoy han participado en esta elección, inclusive confrontando. Probablemente esa sea la explicación de por qué ha habido tanto respeto en determinados contendores en esta campaña, ¿no? Pero también es muy importante ver el sentido del voto de Bolivia. Hoy está la socialdemocracia, el socialcristianismo, con uno de los candidatos. Con Paz Pereira, ¿no? justamente. Y el Tuto Quiroga, que es un hombre de centro derecha, ¿no? Que ha participado ya anteriormente. Ha sido presidente por fallecimiento de Banzer, luego 3 veces candidato como alguien en el Perú, y 3 veces además fracasó. Ha tenido una participación política activa a nivel internacional en los últimos años, apoyando mucho las causas de la democracia en el continente. O sea que, sea cual sea el resultado de esta segunda vuelta, ya Bolivia ganó, ¿no? Ahora, esperamos que haya más diálogo y que puedan controlar la reacción popular que se genere cuando empiecen las primeras dificultades, porque Bolivia también tiene esas reacciones grandes que puede generar desestabilización en los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces, pero lo vemos con optimismo. Ojalá que nos sintamos igual nosotros los peruanos el próximo año. El próximo mes de abril, ojalá. Segunda vuelta, Señor ¿no? Arce, ¿qué nos dice usted sobre las enseñanzas que podemos sacar de las elecciones bolivianas en las que se habló que habría un voto étnico? Si el voto étnico es el del MAS, es 3%. Y alguien recordaba esta mañana en ampliación de noticias que el voto étnico puneño, si existe, se dirigió en 70% para Pedro Pablo Kuczynski en el año 16. ¿Qué cree que hay como lecciones que sacar de la experiencia boliviana? Lo primero, definitivamente, esto es un mensaje contundente a la izquierda en Bolivia, 20 años de gobierno, donde se pretendió inclusive perennizar en el poder, yéndose contra la propia constitución boliviana, pluricultural, que permite solamente una reelección. Evo Morales quiso reelegirse y ha generado todo este problema en la por cuarta vez quiso reelegirse. Y la lucha fratricida, ¿no?, con Luis Arce ha permitido, sumado a la crisis política, porque también hay que ser sincero, soy hombre de izquierda, pero tengo que ser objetivo, ha generado una crisis económica justamente por el modelo de la nacionalización de los recursos que tanto pregonan, cuando hay una irresponsabilidad en ese manejo, cuando no se hace inversiones para las exploraciones, por ejemplo, de recursos naturales, porque se parece mucho al Perú, ha generado que en este momento inclusive Bolivia tenga problemas serios con el tipo de cambio, el dólar que está escaseando, y además sus propias reservas internacionales netas que casi no existen, ¿no? Entonces, ahí hubo un manejo pésimo del tema económico. Esto está generando crisis, hambre, desempleo, hay una profunda crisis en Bolivia. Inflación la respuesta grave. evidente es el resultado electoral, ¿no? Que la lucha fratricida por la ambición del poder
ha llevado a que en esta oportunidad la derecha tenga una gran oportunidad de ser gobierno. Lo interesante son los gestos democráticos y yo siempre voy a valorar. Qué interesante escuchar el saludo de ambos candidatos al resultado electoral que legitima justamente y evita cualquier tipo de conflicto, porque el escenario era justamente la invocación del voto nulo. Era muy estimulante. Y además había cierto nivel de beligerancia y confrontación previo a las elecciones. Pero ahora, después del resultado electoral, fíjate cómo el pacto social se ha pronunciado, y el pacto social se reafirma cuando hay un resultado electoral, independientemente del color político. Muy bien, una lección aprendida para la izquierda, que la transición de poder es clave. No se puede perennizar en el poder. Creo que es el mejor mensaje para ojalá que le escuchen gobiernos, ¿no? En Venezuela, Nicaragua y Cuba. No, ahí son dictaduras, ¿no? Mundiales, Estamos invocando a pero dictaduras. dicen que hay elecciones. Hay que decirlo, Maduro Fernando, jura por todos los santos que han habido elecciones que han ganado. Y no, también en Venezuela hubo fraude, hay que decir las cosas como son. Pero también hay experiencias interesantes de la izquierda, como en Chile, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias por su presencia. Se ha ido rápidamente el tiempo, como era inevitable, entre tres invitados con tanta experiencia política.